¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a una edición más de esto que es Entrevistas con el Johnny Vlogs. Pues bandita, estoy bastante emocionado por reabrir esta sección otra vez aquí en el canal. Ya llevábamos aproximadamente unos 3 años, yo creo, sin realizar una entrevista aquí en el canal. Y estoy bastante emocionado y contento porque tenemos aquí un talentazo y un personajazo acapulqueño. Estamos aquí con nuestro amigo Hipocondriaco. Gracias por las flores. No, ¿de qué? Vamos a empezar con esta entrevista, bandita, porque aquí nuestro amigo, la verdad, realiza unos trabajos bien chidos. Nos realizó un trabajo también, una ilustración bien chingona que la vamos a enseñar ya al final del videíto para mantener la atención, así que no se pierdan esta entrevista porque la ilustración que nos realizó está bien perrona. Ya muchos recurren a la IA, sin embargo también se agradece el hecho de que también se respete el trabajo humano, que Sí. Eso está poca madre. Sí. Así que pues igual tú ahí dices que al final la vas a mostrar, pues adelante. Así es. Pues ya, ¿estás listo, bro, para empezar? Genial. Va, pues vamos a empezar con la primer preguntita, bandita. Pues bueno, vamos a empezar con la primer preguntita, bro. Vale. ¿En qué momento tú te diste cuenta que tenías, no sé, esta habilidad o este don y dijiste, la verdad, esto es lo mío, yo a esto me quiero dedicar para toda la vida? Pues desde muy morro yo dibujo, entonces mucho tiempo lo dejé. Sin embargo, es algo que siempre he tenido presente en mi vida. Me gusta mucho porque es una forma de expresar, pues, o sea, lo que tú quieres decir desde tu perspectiva. Entonces hace unos años yo me quedo sin empleo y desde ahí dije, ¿sabes qué? Le voy a meter pues con un poquito más de punch, ¿no? He estado haciendo algunas cosas y han estado resultando, entonces desde ahí ya yo dije, bueno, vamos a ver qué funciona, ¿no? A ver si sale algo. Sí. Muy bien. Eso es también importante. Entonces, lo que quieres tú, más que nada, pues es transmitir algo a la bandita, ¿no? Sí, dar un mensaje. O sea, para mí el arte es una forma de reinterpretación de la realidad, donde te da también el punto de enfoque de la vida del artista, más que nada. Pues, o sea, entonces tú ves la realidad, la transmites, pues tú la interpretas y reflejas eso, pues, dando un mensaje. Ok. Entonces, bueno, desde pequeño entonces tú dibujas, pero ahora sí que, pues no hace mucho, tú dijiste, yo quiero dedicarme a esto para transmitir un mensaje. Sí, y digo, estamos en el intento, ¿no? Al final de cuentas, pues la vida es de intentar hasta que lo logra. Claro. Entonces, sí, yo hace poco tiempo le empecé a meter con el afán con el que le estoy metiendo, pues anteriormente sí pero era muy periódico con los trabajos y así, pues era más dedicarse a la vida del trabajo para generar dinero a lo que actualmente estoy haciendo, ¿no? Que es pues, metiéndole un enfoque un poquito más profesional a lo que... Y también podrías decir que la constancia es importante, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque al final de cuentas, anteriormente, todos los años anteriores, pues yo nada más era como que, pues llamadas de petate, ¿no? Que lo hacía un rato, publicaba cosas y dejaba de publicar meses, ¿no? Entonces actualmente ya como que le he metido un poquito más de disciplina en el aspecto de que pues en las mañanas, pues lo que hago es la ilustración del día, la subo y ahí ya me ocupo en otra cosa. Va, perfecto, bandita. Pues vamos por la siguiente preguntita, banda. Esta siguiente pregunta, la verdad, yo creo que es algo muy importante, bro. A ver, jalo. ¿Tu trabajo tiene alguna identidad propia? Y quisiéramos saber aquí, que sepa toda la bandita, ¿cómo describirías tu estilo? Y si tienes tú, pues, alguien que te inspira, vaya, o que te ha inspirado a tu estilo. Claro, sí. Definitivamente, pues el estilo es una combinación de diferentes, ¿cómo se podría llamar? De diferentes influencias, pues. Por ejemplo, mexicanos, tengo a alguien que admiro mucho, que es José Quintero, que tiene un personaje que se llama Buba, que tiene años. Él es metódico en el aspecto del dibujo, es muy limpio, su estilo me encanta. Pues Remy Stimpy de la generación pasada, John Crispallucci, creo que se llama, el creador. Pues el mismo Walt Disney, Hanna-Barbera, los dibujos de Hanna-Barbera me encantan. Ilustraciones, bueno, los cartoons de los años 30, los 20, o sea, de 20 a 30 están geniales. O sea, toda esa influencia sí tiene como que, pues influencia mi estilo. Sin embargo, donde yo lo traduzco es en el aspecto en el que relaciono pues un mensaje más profundo, ¿no? Ok. Y ya que estamos hablando de estilos, la verdad, algo que me ha causado curiosidad, bro, ¿qué representa tu máscara? La máscara va pegado con el nombre, hipocondríaco, o la hipocondria es una condición mental que para mí, eso es una opinión muy personal, demuestra que la mente actúa realmente sobre la materia, no en el aspecto psíquico, ¿no? Donde la gente cree que mover las cosas con la mente es poder. No. Si tú te pones a pensar, hay gente que tiene hipocondria y la hipocondria es esa condición mental en la que tú crees que estás enfermo, pero tu cuerpo siente síntomas. Entonces tú ya estás modificando prácticamente la realidad con eso. ¿A qué me refiero? Hubo un caso en California, está documentado de hecho, en el cual un chavo tiene hipocondria y decía él que tenía cáncer de estómago. Años después hace estudios y ¿qué crees?
Sí lo tenía. Sí lo tenía, pero lejos de que sea magia, o sea, lejos de que mágicamente le apareció porque él lo pensaba, sus hábitos lo llevaron a eso. Claro. Entonces él durante esos años, creyendo lo que tenía, pues lo llevaron. Entonces todo comienza con una idea realmente. Claro. Okay. Es como cuando alguien pues dijo, ya me cansé de sentarme en las piernas, me duelen las nalgas. Ajá. Pensó en una silla y después la llevó a la realidad. Okay. Eso es lo que para mí demuestra la hipocondria. ¿Y tu ojo en la máscara qué representa? Bueno, el tercer ojo. El tercer ojo es la glándula pineal. Okay, la glándula pineal es el despertar de la conciencia. Para mí es básico en mis dibujos. Okay. Porque pues de nada sirve tener justicia, de nada sirve tener pues, un montón de condiciones benéficas si no tienes conciencia, ¿no? Sí, claro. O sea, la conciencia es más bien pues esa relación entre tu comprensión de la vida y la relación del valor ante que la vida va a terminar, pues, o sea, la muerte y la vida están de la mano. Sí, sí, sí. Entonces, esa conciencia, nosotros somos, o a lo mejor en esa situación humanocentrista, somos conscientes de que vamos a morir y que el tiempo es finito. Entonces, eso debería darnos valor. Ok, claro. Perfecto, interesante, bandita. Esta siguiente pregunta, bro, es sobre tu proceso creativo. ¿Va? Cuando empiezas un proyecto nuevo, ¿qué pasos sigues desde tu idea hasta ya plasmarlo y hacerlo realidad? Primero investigo sobre lo que vamos a hablar. Por ejemplo, tuve un proyecto sobre un mariposario. Okay. De hecho, un saludo ahí a la persona a Yair. ¿Tienen página y eso? Sí. O sea, por ahí las dejamos. Papalot. Bueno, entonces ese proyecto él me lo presentó, era algo un poquito más profundo porque estaba ligado entre la vida, el amor a la vida. Entonces yo primero investigo sobre el tema, me nutro un poco, leo al respecto y de ahí ya una vez que leí, ya comienzo a generar una idea. Okay. Entonces esa idea pues, es la que me rige pues durante todo el proceso. Y muchas veces la idea llega, a veces, ¿no? Estás en el baño o algo así, sí, de repente. Y dices, no mames, esto me gusta, esto yo creo que va a reflejar lo que quiero dar a entender, porque muchas veces es eso. Y también una cosa bien curiosa es, la mayoría de mis ilustraciones tienen una interpretación detrás de lo que tú estás viendo. Okay, Entonces ahí te voy a compartir algunos. Por ejemplo, tengo una de un monstruo que representa que dentro de ti vive el monstruo y la deidad. Pues la deidad están ligados contigo y ya tú depende a cuál alimentas. Si quieres ser un monstruo en la vida real o quieres aportar algo bueno. Buena persona. Sí, entonces de ahí, ya una vez que genero la idea, ya comienzo a hacer bocetos. Y ya de acuerdo a esos bocetos, los que me convencen más son los que termino dibujando final. Y ya detallas de ahí. Sí, ya de ahí. Empiezas a detallar. Sí. Órale. Interesante. Ya está, bandita. Vamos con la siguiente preguntita. Pues bueno, bro, la siguiente pregunta va relacionado a que pues tengo entendido que tienes tu marca, tienes tu tienda, vendes tus playeras. Bueno, ¿cuál ha sido tu mayor desafío de trabajar por tu cuenta y cómo es que lo vas superando? Pues buscar pasar por encima de los miedos, el miedo a la incertidumbre, de si funciona o no funciona, si pega o no pega. Yo creo que ese es uno de los mayores retos. Hasta ahorita pues sí, tenía problemas de procrastinación, tengo que ir a terapia porque sí es algo que tienes que manejar, pues muchos estamos acostumbrados a un sueldo fijo, ¿no? En el que está cayendo el dinero y entonces vas sobreviviendo. Sin embargo, bajo esto pues estás ahora sí que expensas a lo que caiga. Y también pues al éxito o no éxito que tenga tu proyecto. Entonces, lo que sí yo invito a la gente a pensar en eso en el momento en el que adquiera ciertas marcas o ciertos productos. Porque muchas veces nos ponemos a pensar que detrás de cierto proyecto, por ejemplo como el mío, pues hay una persona que está luchando por sus sueños, ¿no? Claro. A diferencia de una marca enorme que ya, pues al final de cuentas ya logró un cierto estatus, ¿no? Bro, y también una duda, ¿tienes tú alguna tienda física donde vendes tu producto? Mira, tienda física como tal no tenemos todavía, esa es una de las metas a cumplir. Tenemos tienda en línea y en la tienda en línea tenemos, no nada más vendemos productos, sino también hay un apartado en el cual pues hay atención psicológica gratuita, en números que nos dimos a la tarea de investigar. Entonces, porque mucho estamos centrados en el tema de la salud mental, entonces los mensajes que da la marca es eso. Y físicamente tenemos 2 puntos de venta, uno en Acapulco, los dos, uno en una cafetería que se llama Bandolera, que está en La Diana, y otro que está en Plaza Universidad, que se llama Pachamama, que es un punto de venta que tenemos ahí físico donde pueden ver los productos. Va. De todas maneras, yo ahí en la descripción del vídeo le voy a dejar las redes sociales de esos puntos de venta para que vayan, y también pues las redes sociales de aquí nuestro amigo Hipocondriaco para que pues vayan, chequen sus diseños y si les gusta alguna playerita o algo, pues adquieran. Y ya saben, también importante apoyar lo local, lo hecho en Acapulquito. Bueno, bro, la siguiente preguntita, ¿qué tan importante es para ti construir relaciones con tus clientes y cómo logras que tu trabajo hable por sí solo?
Ok. Pues es muy importante porque al final de cuentas todo proyecto necesita un ingreso económico. Entonces, para que se pueda alimentar pues a sí mismo y pueda crecer. Entonces, la relación con los clientes para mí es muy importante en el aspecto también de los temas que hablamos. Un ejemplo, ¿no? Ama la Vida es un proyecto que nació de un accidente que yo tuve hace muchos años. Okay. Entonces, ese accidente que casi representó pues, que yo perdiera la vida. De ahí, como yo no tenía una forma de retribuírselo a la vida, dije, bueno, tengo que dar un mensaje, ¿no? Y el mensaje, pues surgió esa idea de Ama la Vida. Dije, bueno, voy a hacer un proyecto de playeras en los cuales demos mensajes positivos y la gente, pues, se identifique con ellos, ¿no? Cuando tú compras un producto de Ama la Vida, no solamente estás apoyando mi proyecto, sino también traemos una etiqueta en la cual cuando tú compras el producto, tú lo llevas. Yo tengo un convenio con una asociación civil aquí en Acapulco, que se llama Renaci, también igual ponemos ahí los datos. Esa asociación es un grupo de psicólogos que también se encarga de ayudar. Entonces, cuando tú compras una playera, tú puedes llevar esa etiqueta y te van a hacer un descuento en ciertos consultorios que tienen ellos aquí en Acapulco. Lo que se busca es hacer una red a nivel nacional, pues igual de psicólogos que hablen sobre el tema, ¿no? Y que también traigamos eso de la salud mental al tema. Y no lo digo desde un pedestal ni porque yo esté bien, todos estamos rotos de alguna manera. Pero lo que se busca es que hablemos del tema. Nosotros ni nadie va a salvar al mundo, sin embargo sí podemos cambiar ciertas conciencias, ¿no? Ciertas formas de pensar. Y es lo que se busca, o sea, así de importante es. Y también el proyecto, cada uno de los diseños lleva un poco de amor, pues, esa es la idea. ¿Para qué? Para que la gente pues lo reciba con ese mismo amor. Pues qué chingón la idea y el proyecto que traes. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. O sea, Hipocondriaco, eres tú, tu personaje. Así. Y aparte, Ama la Vida es tu marca, ¿no? Tu marca. Sí. Hipocondriaco es más bien el ilustrador. Y Ama la Vida es, pues ahora sí que el canal de difusión de la idea. Ok. Va perfecto, para que sepamos y andemos todos en la misma sintonía, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente preguntita, banda. Va. Bueno, la siguiente preguntita, yo sé que a lo mejor muchas personas que se dedican, no sé, a lo mejor a crear contenido, como tú, a lo mejor a ilustrar. Es importante, bro, saber y que nos cuentes tú con tu propia voz, ¿de dónde sacas tu inspiración cuando, pues, sientes que te falta la creatividad? Del amor a mi familia. Ok. Sí, del amor que siento también hacia la vida. De muchas maneras todos tenemos un sufrimiento, o sea, lo que te decía hace rato, ¿no? Todos estamos rotos, todos necesitamos ayuda. Hay una teoría de un güey que se llama Jacobo Greenberg, que él creía que la conciencia humana era una red que está... no sé si has visto cómo funcionan los hongos. Los hongos son una red interna abajo de la tierra que generan algo que se llama micelio. Entonces esa red está conectada y todos los hongos se están nutriendo al mismo tiempo y ayudan a los árboles a nutrirse también. Entonces Jacobo Greenberg decía que existe algo así, que hay una conciencia que se llama la latiz, es lo que decía Jacobo Greenberg, que es la conciencia colectiva y todos estamos conectados a ella. Entonces mi fuente de inspiración es esa, ¿no? Pensar que de alguna manera si alguna conciencia cambia para bien, también eso va a beneficiar a mi familia. Pues está muy chida y muy inspiracional tu respuesta. ¿Y de dónde sacas tu inspiración, bro? Ok, bro. Algo también, si tienes alguna visión a futuro, ¿cómo te imaginas tú en unos 5 años? Y si tienes alguna idea de colaborar con alguien. Claro, sí. A futuro nos vemos que ya una tienda física, la idea de la tienda física es que los productos estén tangibles y que pues el portafolio tanto de productos como de ilustraciones, como de playeras, pues también se puedan sumar otros ilustradores, ¿no? Con su propia visión. Pues. Claro. Eso dentro de unos años. Y también creando una red de ayuda psicológica alrededor de la marca, ¿no? De la marca Ama la Vida, sobre todo. Y sobre esa red, pues que también realmente desmitifiquemos el hecho de que pues ir al psicólogo es para locos o es más bien una atención que tendríamos que darnos, ¿no? Una ayuda. Entonces, eso es lo que yo visualizo, no sé, en unos 5 años más o menos, tener mi tienda física, poder tener alguna asociación que pueda ayudar. ¿Y sobre alguna persona, algún personaje de Acapulco que te gustaría colaborar en un futuro? ¿De Acapulco? ¿O de Acapulco o alguien que te inspire? A nivel, digo, ya si estamos pidiendo, ¿no? Sí. Pedir no empobrece. Híjole, pues... Mira, yo José Quintero te digo que es mi referente nacional, o sea, él la verdad su trabajo lo admiro mucho, yo creo que él sería José Quintero. No es muy conocido, sin embargo es genial. Es también ilustrador, ¿no? Ilustrador, sí, de hecho es una gran fuente de inspiración para mí. Perfecto, va. Ok, bro, pues muy interesante. Otra cosa, yo sé que a lo mejor hay personas que
que estén viendo esta entrevista, que se quieran también dedicar a esto, pero les da miedo? ¿Algún consejo tú qué les dirías a esas personas? No es cierto, no es cierto, no. Que no desistan, ¿no? Que al final de cuentas el camino es complicado, también para mí es complicado. Cada quien desde su trinchera tiene sus complicaciones. Sin embargo, si tú insistes en algo, en algún punto se te va a dar. Definitivamente los caminos se van a ir abriendo, vas a encontrar otras formas de expresión. Y si no ese es el camino, pues vas a ir ajustando conforme vaya avanzando. Pero no desistas, ¿no? Si tú lo abandonas, jamás te vas a dar cuenta si vas a llegar a algún lugar. Claro. Bueno, bro, algo importante que quisiera saber y que nos dijeras aquí a mí, a toda la bandita. ¿Tú crees que para dedicarte a esto necesitas tener talento o saber dibujar? Yo creo que necesitas ganas. Okay. Ganas, no desesperarte, también paciencia. Muchos creen que es como un don divino, güey, dibujar. O sea, que tú ya naciste con ese don y ya no hay forma de que tú puedas fallar, ¿no? Yo creo que es más bien práctica, porque al final de cuentas puede tener un poquito más de ventaja, ¿no? Porque sí es cierto que luego traes como que cierta facilidad. Okay. Sin embargo, es algo que se tiene que alimentar todos los días, ver cómo funciona. Tienes que ser observador, tienes que ser insistente, tienes que ser pues disciplinado también de cierta manera, porque claro, el dibujo incluye disciplina. Sí, como todo. Sí. Ok, pues ya escucharon, bandita. Y pues bueno, antes de terminar, bro, algunas palabras que tú quieras mencionar aquí. Sí, que a final de cuentas, sabes que a mí me han pasado muchas cosas alrededor de lo que es Ama la Vida. Okay. Una de las cosas más actuales que me pasó apenas es, yo tengo una playera que atrás tiene un mensaje que dice que no todo lo que parece un fin lo es. Okay. Que siempre hay una forma como que de reiniciar, ¿no? Cosas en la vida. Entonces estaba yo recargado viendo el atardecer ahí en Sinfonía del Mar y una persona se me acercó y me dijo que si le podía tomar una foto a la playera. Okay. Entonces yo le dije que sí y ya me dijo que dónde la había comprado y yo le dije que yo las hacía y ya me empezó a preguntar, ¿no? Pero lo que quiero dar con esto es que por eso es que yo no desisto de esta idea. Un mensaje es importante, los mensajes se encuentran donde quiera y regularmente buscamos entretenernos, lejos de comprender. Claro. Tú no sabes si ese mensaje que tú des le va a ayudar a alguien. Pues si tu mensaje es positivo, no desistas, no dejes de darlo. A final de cuentas, todos estamos actualmente perdidos en las redes sociales, estamos solos a final de cuentas, sí, pero ahí es donde combatimos nuestros mayores temores, miedos. Entonces, si podemos dar un mensaje que pueda ayudar a la bandita, pues para qué dar otro. Interesante. También, bueno, por ahí creo que traes una de tus playeras. ¿La podemos mostrar aquí a la banda? Claro. Ok, mira, pues por ejemplo, este es un proyecto que traemos que se llama el Club del Amor Propio, que es igual de Ama la Vida. Mira, aquí está, te lo voy a acercar. El Club del Amor Propio lo que busca es reunir características que nos dimos a la tarea de investigar que tiene el amor propio. Y una de ellas es el autoestima. Viene aquí una ilustración de la autoestima. Okay. Y como esta, pues hay 5 más, ¿no? Entonces cada una tiene unas características pues, de lo que representa el amor propio. Okay. Entonces, como ese mensaje, pues también tenemos otros. Sí, es la idea. Ok, muy bien. Pues está muy chida. ¿Puedo verla? Claro. Sí. Está bonita. Pues va, bro. Interesante. ¿Así viene? ¿Como este tipo manchada? Sí, así es. Ah, ok. Sí. También el de colorado se hace por nosotros y todo. Ah, muy chido. Ok, pues ya para acabar, bro, ¿algún saludito que quieres mandar? Pues a mi familia, que es mi mayor inspiración, y pues a la bandita que ahí nos apoye, ¿no? Siguiéndonos, ayudándonos sobre todo a difundir el mensaje, ¿no? O sea, yo sé muy bien que todos ahorita buscamos atención, de cierta manera, pues que si la atención la vas a obtener, que sea para canalizar a una situación positiva, ¿no? Creo yo. Okay. O sea, porque pues desmadre todos podemos hacer. Sí. Entonces, pero dar un mensaje que pueda construir, pues no. Es importante. Va. Pues bueno, también voy a dejar aquí una imagen de la ilustración que nos hizo aquí nuestro amigo Hipocondriaco para que la watchen, ahí se las dejo tantito. La verdad, a mí me gustó bastante. Soy yo caminando en un sendero, en el bosque, en unas montañas. La verdad me gustó bastante. Y muchas gracias, bro, por la ilustración. Y pues bueno, pues ya para despedir este videito, primero que nada, y antes que todo, gracias por acompañarnos, bro, por aceptar la entrevista aquí en el canal, de reabrir otra vez la sección de entrevistas aquí en el canal del Johnny Vlogs. Y pues nada, bandita, yo soy su amigo el Johnny Vlogs. Aquí nos despedimos con mi amigo Hipocondriaco. Ya saben, nos vemos en una próxima entrevista en Nuevas Aventuras, bandita. Cuídense mucho. Síganos en redes. Ya saben, tomen agua y coman sano. Sí, comen fruta y verdura.